Muy buenas noches, hermanos. Eh, Vamos a orar para comenzar. Padre Dios, te agradecemos, Señor mío, por este momento, Padre. Permítenos tu sabiduría, tu gracia, Señor. Padre, para que por medio de su Santo Espíritu, Señor, tú nos dejes esa gracia de poder transmitir tu corazón, Padre. Gracias, Señor, por este día precioso, excelente y maravilloso, Señor, que tú das a tus hijos, a tus justos, Señor. Gracias. Gracias por amarnos tanto, Señor, aunque no merecemos, Señor, tan grande amor tuyo, pero gracias, Padre, y dejamos esta reunión, este momento en tus manos, Señor. Te lo agradecemos, te pedimos tu sabiduría en todo, Señor, y tu gracia, Padre, y la guía tuya, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, esta noche pues no preparé, ¿no? Así como para compartir, ¿no? El Evangelio, pero Dios me ha dado la gracia de este tiempo, poder escuchar, ¿no? Bastante palabra de Dios, así que es el Espíritu Santo de Dios el que nos da esa sabiduría y es Él que habla por medio de nosotros, ¿no? Entonces vamos a compartir una palabra en el libro de Génesis, el capítulo 44, vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer. Dice: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, disculpen. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, y dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mar por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Dice aquí: habéis hecho mal, dice Señor, y por la que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: porque dice nuestro Señor tales cosas, nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en que se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra. Abrió cada cual el costal suyo. Buscó desde el mayor y comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Hasta el versículo 12 hemos leído. Amada familia de nuestro Señor Jesucristo, gracias por permitirme en este momento. Vamos a compartir sobre la historia de los hermanos de José y sobre el hermano de José, Benjamín, ¿no? Entonces, queremos encontrar, ¿no? El corazón de Dios en la Biblia. En el libro de la Biblia no hay ningún dibujo, no hay dibujos, ¿sí? Pero cuando nosotros encontramos nuestra historia en la Biblia, nosotros podemos conectar nuestro corazón con el corazón de Dios, con el deseo de Dios, con la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Así que es muy hermoso, ¿no? Cuando yo no era salva, cuando aún no había encontrado esta verdad,
realmente yo leía la Biblia, pero yo no entendía. Cuando yo asistía a otras denominaciones, yo tampoco no entendía, ¿no? Como la palabra de Dios, ¿no? Como, ¿qué querrá decir esto? A veces uno escuchaba, de pronto en esas reuniones donde yo iba, porque yo asistí a muchas denominaciones, asistí a algunas denominaciones y siempre busqué un lugar donde me enseñaran cómo entrar al reino de los cielos, ¿sí? Porque como ya les he comentado, yo me crié con mi abuelita porque mi mamá trabajaba mucho, entonces ella nos dejaba con mi abuelita, pero mi abuelita es descendiente ella venía de las Amazonas. Mi abuelito era de la costa y en aquellos años de los 60, 50, cuando los hombres no encontraban trabajo, como reunían a muchos hombres y los llevaban a las Amazonas para traer caucho, ¿no? Como el caucho es como un líquido que bota un árbol y de ahí sacaban el caucho para poderlo traer. Dice que mi mamá nos contaba la historia de que mi abuelito se trajo a mi abuelita desde las Amazonas y se la trajo a vivir con él. Él ya era un hombre bastante mayor, digamos por ahí 40 años, y mi abuelita era una mujer muy jovencita. Entonces pero mi abuelita venía con unas raíces, ¿no? Muy radicales, ¿no? Como eso de que, no sé ella dónde aprendería lo de la religión católica, pero ella esto nos inculcaba mucho, o creo que algo le quedó a ella profundo en el corazón, y fue el temor de ir al infierno, ¿no? Entonces mi abuelita eso lo tomaba con nosotras, no sé por qué lo hacía, estábamos muy bebecitas, pero ella siempre nos inculcaba el infierno, ¿no? Ella cuando veía que ella nos iba a castigar, porque mi mamá nos dejaba todo el tiempo con ella, más que todo yo recuerdo que yo soy la segunda hija de mi mamá y mi hermana la mayor, las otras estaban muy pequeñitas, pero cuando mi hermana la mayor, que era la más rebelde, o sea, ella no se le dejaba, pero ella salía corriendo cuando mi abuelita le pegaba, pero cuando ella corría, mi abuelita le decía, la tierra se va a abrir y se te va, y la va a tragar y se la va a llevar el infierno. Entonces, pues yo no entendía, yo no sabía qué era el infierno, pero ella en la cocina, siempre en las tardes, ella nos contaba cuentos del infierno, ¿no? Recuerdo que nos contaba una vez que llegó un caballo y había un niño que era muy rebelde y era muy grosero con sus papás, y sus papás lo mandaron por agua a la quebrada, pero este niño renegaba, yo porque voy, yo no debería vivir con ellos así. Dice que ella nos contaba ese cuento, ¿no? Que llegó Satanás, llegó el demonio en un caballo y le dijo por qué renegaba, y le dijo que si se quería ir con él, y que si se iba con él, entonces se iba a tener una mejor vida. Entonces él le dijo que sí, y se montó en ese caballo, y resulta que llegó a un lago, a un sitio horrible donde la gente gemía, no, eso, ella nos llenaba de tanto eso, que eso quedó tan profundo en mi corazón, ¿no? Dice que en la palabra de Dios dice, instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, aun cuando fuere adulto, no se apartará de él. Dice que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios, en la palabra de Dios. Dice que aunque fuere adulto, no se apartará de él, ¿no? Entonces, como nosotros inculcamos a los niños, sí, dice que un niño desarrolla como su oído, sí, y aprende muy rápido desde que nace hasta los 7 años. Después de los 7 años ya ese niño empieza a desarrollar más su conciencia, más conocimiento, entonces es más difícil, ¿sí? Pero recuerdo que mi abuelita, ella nos inculcaba mucho esos cuentos, no sé ella de dónde sacaría todos esos cuentos, ¿sí? Ella era una persona muy rígida, entonces, pero a mí eso entró profundo en mi corazón.
¿sí? Cuando ella nos contaba que era el infierno, pero ella nunca nos hablaba del cielo, ¿sí? Yo no recuerdo que ella me dijera el cielo es hermoso, el cielo es esto, siempre nos inculcó el infierno. Pero mi abuelito, recuerdo que él me sentaba en sus piernitas y él siempre me decía que mirara para el cielo, que allá estaba Dios y que había un Dios grande, ¿sí? No sé, eso es lo que yo recuerdo. Así que el infierno quedó tan profundo en mi corazón, amados, que cuando yo asistía a una denominación, a la católica o donde fuera, yo siempre preguntaba, ¿cómo voy al cielo? Sí, yo quería ir al cielo, yo quería saber cuál era el camino para ir al cielo. Amados, cuando yo asistía a estas denominaciones, intentaba hacer lo que ellos me decían, ¿no? Intentaba cumplir leyes, intentaba no hacer esto, y aún aparentemente yo me veía como muy buena, como muy humilde, amados, ¿sí? Aunque yo asistía a estos lugares, aunque a veces leía libros, ¿sí? Pero a mí me gustaba el pecado. ¿Sí? A mí me atraía el pecado, cometía muchos pecados, amados, ¿sí? Aunque yo los ocultaba, porque realmente yo ocultaba eso, ¿sí? Y aparentaba otra cosa, pero realmente a mí me gustaba el pecado, ¿sí? Entonces, siempre pienso que Dios me permitió, ¿no? Tener estos 7 muchachos, porque cada vez que yo estaba en embarazo, amados, mi corazón se humillaba muchísimo, ¿sí? Mi corazón, yo podía aprender cómo a escuchar, porque yo no escuchaba, amados, yo no escuchaba, yo me crié como un potro salvaje, ¿sí? Primeramente porque a los 11 añitos yo me vine solita para la capital de mi país, y aquí yo trabajaba, ¿sí? Empecé a trabajar muy niña, muy pequeña, entonces me enseñé a dirigir mi propia vida, ¿sí? Me enseñé a que era lo que yo quería, lo que yo decía. Por eso yo no me sujeté, ¿no? Cuando yo tuve mi primera pareja, el papá de mis hijos mayores, yo no me sujetaba, ¿no? Yo no sabía qué era sujetarme, yo no sabía qué era escuchar, yo no sabía qué era la palabra escuchar, ¿sí? Siempre tenía mi propia razón, por eso fue una mujer, por eso tuve mucho fracaso, ¿sí? Pero algo que a mí me perturbaba era el temor de ir al infierno. Aunque yo hacía maldad, aunque cometía pecados, eso me condenaba, ¿no? Profundamente. Yo decía, ¿cómo voy al cielo? Pero aunque yo quería hacer las cosas bien, yo no podía, amados, ¿sí? Aunque yo intentaba hacer algo bien, siempre terminaba haciendo el mal, como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice el Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Entonces siempre yo quería hacer el bien, pero no podía, ¿sí? Siempre algo me arrastraba. Así que cuando yo buscaba una denominación, yo siempre preguntaba. Recuerdo que cuando empecé a hacer vida marital con el papá de mis hijos, yo asistí a una denominación y yo estaba en embarazo de mi segundo hijo, así que yo le pregunté a este guía espiritual y le dije que yo quería pertenecer a esa denominación, o sea, yo le dije iglesia, ¿no? Pero hoy en día sé que es una denominación, porque la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia de los santos y de los justos, ¿no? Eso dice Primera de Corintios 1, ¿no? Entonces yo le pregunté a esta persona cómo yo iba al cielo, y él me preguntó cómo es su vida, qué hace usted, y yo le comenté, yo vivo con un señor así, así. Me preguntó, ¿usted es casada? Yo le dije, no, no señor, pero le comenté lo que él hacía, ¿no? Cómo me hacía sufrir, cómo me ponía mujeres. Entonces él me dijo, usted tiene que apartarse de ese hombre, usted tiene que separarse de ese hombre, ¿no? Así que yo, estando en embarazo de mi segundo hijo, por esa ley, ¿sí? Con ese temor, porque él me decía, si usted sigue esa vida así, si usted no se separa de ese hombre, usted va a ir al infierno. ¡Wow! Cuando él me nombró eso, sentí tanto miedo en mi corazón, tanto temor, que ese día yo cogí mis maleticas, amados. Yo no, ni siquiera tenía trabajo, yo no tenía para dónde coger, pero fui y busqué una pieza y le dije a o sea, ni siquiera yo pensé, estoy en embarazo, no tengo trabajo, tengo mi niña pequeña, ¿sí? Sino simplemente, ¿por qué? Porque esta persona me dijo que si yo seguía viviendo de esta forma me iba para el infierno. Ese era tanto mi temor de ir al infierno, amados, que yo ese día cogí mis cositas y me fui.
¿sí? Entonces él fue y me buscó y me decía, ¿usted está loca? ¿Usted qué le pasa? ¿Sí? Pero yo le decía, no, nosotros nos tenemos que casar. Y él me decía, ¿qué me voy a casar? No sé qué, nadie me va a amarrar, nadie, no sé qué, así me hablaba, ¿no? Pero entonces de ver mi situación como surgía, aguanté como 2 días hambre, amados, y aguantar uno hambre en embarazo y con un niño, con una niña tan pequeñita, pues es algo duro, ¿no? Así que después me tocó volver a bajar mi corazón y volverme a ir a vivir con él. Entonces, amados, yo no volví a esta denominación porque me daba miedo entrar allá, ¿sí? Porque yo decía, me van a juzgar, ellos me van a decir que voy al infierno, así que me empecé a congregar en otra denominación. Entonces empecé a ir allá, empecé a ir allá, pero ya no hablaba con ninguna persona porque yo sabía que como a mí me gustaba el pecado y aunque yo no lo demostraba estando en embarazo, pero después de que yo salía de los embarazos, amados, yo me ponía mi minifalda, yo salía a bailar, como sí, o sea, el mundo, ¿no? Entonces, realmente yo empecé a congregarme en este lugar y resulta que pasando un tiempo yo no vuelvo por allá, pero volví a quedar en embarazo de mi tercer hijo, ¿sí? Entonces realmente, amados, en aquel tiempo yo quise, como escuchando en esta denominación de que uno se tenía que bautizar, que si uno no se bautizaba, uno no pertenecía a Dios. Entonces yo dije, bueno, yo quiero pertenecer a Dios, así que me quiero hacer bautizar y fui a la oficina y me dijeron que yo tenía que pagar un dinero, pero yo le dije, realmente yo no tengo dinero, pero yo quiero pertenecer a Dios, yo quiero que Dios entre en mí. Entonces ellos me dijeron, bueno, está bien, pero me dieron un libro grande, ¿sí? Muy grande, y me dijeron que yo tenía que leerlo y memorizarlo para después hacerme unas preguntas, ¿sí? Como un examen. Y yo lo estudiaba por la mañana, por la noche, pero yo no entendía lo que ahí decía. Lo único que se me quedó, amados, en mi corazón fue la última página que leí, decía, Jesús viene por su iglesia. Jesucristo viene por su iglesia. Cuando eso entró en mi corazón, yo decía, Él viene por su iglesia, pero me había congregado en tantas partes que yo decía, ¿cuál será la iglesia de Jesús? ¿Cuál será la iglesia de Dios? Así que eso entró en mi corazón y yo empecé a pensar, ¿sí? ¿Cuál será la iglesia de Dios? ¿Sí? ¿Será la católica? ¿Será la Bethesda? ¿Será la pentecostal? ¿Será la manantial? Pero entonces yo decía, bueno, no sé, pero yo quiero pertenecer a Dios, así que aquel día yo me hice bautizar. Y eso yo pasé el examen y me hicieron unas preguntas, pero ni siquiera me hicieron las preguntas que ahí estaban escritas. Solamente me dijeron, usted se quiere hacer bautizar, usted no puede pagar, usted tiene que vestirse toda de blanco porque usted tiene que pertenecer a Dios. Si usted le echan agua, entonces usted ya recibe el Espíritu Santo. Y bueno, todo ese cuento así me dijeron. Y aquel domingo, sí, yo ya había tenido mi tercer hijo. Sí, yo seguí congregándome, pero había tenido mi tercer hijo, así que esa vez yo me hice bautizar. Y amados, cuando debajo del púlpito había una piscina en esta denominación, había una piscina muy bonita con agua muy calientica. Cuando a mí me bajaron, porque había una fila grandísima, cuando a mí me bajaron a esta piscina y esta persona me echó para atrás y me bañaron, yo lloré tanto más, de verdad, lloré, era tan feliz porque yo dije, ya me voy para el cielo, ¿sí? Ya pertenezco a Dios, yo lloraba de la felicidad, ya no me voy a ir al infierno, ¿sí? Así que yo ese día fue un día inolvidable en aquel tiempo, ¿no? O sea, en ese momento para mí fue una gran felicidad. Pero pasando el tiempo, yo trabajaba, ¿no? En un sitio de comida rápida y estando en esta denominación conocí a una persona y él una vez me fue a compartir, pero a mí tampoco nada se me quedó, amados, la verdad, no se me quedó. Pero ya pasando el tiempo, como un año, no, como unos, no, miento, no un año, amados, yo me bauticé un domingo y el lunes, el martes, algo así, yo me encontré a esta persona, pero esta persona ya no pertenecía a donde yo me había bautizado, ¿no? Así que yo lo llamé y le dije, venga, hola, ¿cómo está? Si sabe que me bauticé.
Entonces él me dijo, ¿se bautizó en dónde? Y le dije, allá, ¿sí? En tal parte. Donde yo le dije, ¿usted todavía está allá? Dijo, no, yo ya no estoy allá. Y me empezó a contar que él había conocido la verdad y bueno, y algunas cosas. Entonces yo le dije, ya me bauticé, ya pertenezco a Dios. Y él me dijo, sí, o sea que usted no tiene pecado. Yo le dije, claro, pues así ligeramente, ¿no? Porque uno, por ignorancia, amados, uno responde, ¿sí? Claro, ¿quién no tiene pecado? Le dije yo. Dijo, no, si usted tiene pecado, usted está en el infierno. Ay, amados, cuando él me dijo eso era como si un puñal hubiera entrado en mi corazón. ¿Cómo que tengo pecado? ¿Sí? Entonces él llegó y me dijo, hablamos después porque tengo que irme, tenemos reunión y tengo... Yo le dije, venga, explíqueme. Él me dijo, no, después paso y le explico. Amados, eso quedó tan profundo en mi corazón que después de que yo salí de trabajar, yendo de camino a la casa, amados, yo lloraba y lloraba en mi corazón. Yo no le refuté a él, ¿no? Yo no le refuté, ¿sí? Cuando él me dijo, si usted tiene pecado, usted está en el infierno. Su alma está en el infierno. Tuve tanto temor y esa noche de camino yo lloraba y lloraba, amados. Y recuerdo que le dije, Dios, yo no quiero ir al infierno. ¿Sí? Ayúdeme, por favor, ¿sí? Ayúdeme a ir al reino de los cielos, enséñeme ese camino, yo no sé cómo ir, ¿sí? Entonces, pasado el tiempo, amados, me pasó como una semana y él iba pasando, ¿no? Entonces yo lo llamé, venga, iba pasando con su esposa, venga, por favor, sí, usted la vez pasada me dijo así, que yo tenía el pecado y que yo iba al infierno. Me dijo, sí, usted tiene pecado, usted tiene que nacer de nuevo, pero yo tampoco entendía qué era esa palabra, así que él me dijo, no, después habló, le dije, no, venga, ¿le provoca tomar algo? ¿Le provoca comer algo? Entonces, como yo trabajaba en ese sitio de comida rápida, me dijo, ay, no, qué pena, que le dije, no, venga, yo le preparo algo, ¿sí? Pero mi intención era darles algo para que me pudieran explicar eso del pecado. Así que yo les preparé algo de comida, les di algo de bebida y mientras ellos comían yo les preguntaba, usted la vez pasada me dijo así, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Y él me dijo, usted tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Usted tiene que ser bautizada por el agua espiritual, por la palabra, ¿sí? Porque usted, aunque usted la hayan mojado en esa piscina, usted quedó como una pecadora mojada simplemente. Usted tiene que recibir el bautizo espiritual. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo se hace eso? Entonces ellos comieron tan rápido y me dio una dirección y me dijo, usted vaya allá, busque. Yo le dije, pero ¿por qué no me explica? Y él me dijo, no, es que ya no tenemos tiempo. Y me dio esa dirección, amados, eso creo que fue un martes, y él me dijo, mañana hay culto, amados. Y yo me fui aquella noche, porque yo trabajaba desde 6 de la mañana, salía a mediodía, le daba vuelta a mis hijos y volvía, entraba a las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Así que esa noche yo le pedí el favor a esta señora que me diera el permiso para ir hasta allá. Y amados, yo me fui, me dijo a las 7 empieza, pero yo me fui desde las 6 de la tarde. Yo soy una persona muy mala para encontrar direcciones, ¿sí? Pero desde que uno sepa hablar y leer, uno no se pierde. Así que preguntando, llegué a esta dirección. Fue el segundo lugar donde la iglesia estaba, ¿no? Aquí en nuestro país. Así que yo entré, golpeé, alguien me abrió la puerta. Y yo entré, pero era un sitio como muy raro, ¿no? Pues uno estaba acostumbrado a ver de esas denominaciones grandes, esas iglesias inmensas con tanta gente, pero habían 3 personas nomás, ¿sí? Entonces yo me asombré, habían como 2 adelante, 2 atrás, como 4 o 5 personitas habían nomás. Y el pastor se quedó mirándome así, pero él ni siquiera sabía por qué yo había ido, ¿no? Pero yo entré allá, ¿sí? Y así, amados, durante ese tiempo, ellos, por la gracia de Dios, el hermano Marquitos, un hermano muy amado de nuestra misión, él empezó a visitarme, ¿sí? Y empezó a hablarme de la palabra. Yo no entendía mucho, amados, porque en ese tiempo, en el año 2000, eso sucedió en el año 2000, amados, el evangelio no había entrado a mi corazón. Pero pasando el tiempo, después de que ellos me guiaban, me explicaban, la palabra no entraba, amados, ¿sí? Pasó desde el año 2000 hasta el año 2003, ¿sí?
y yo no había entendido el evangelio, amados, pero ya habiendo escuchado, dice la palabra de Dios, que la palabra no vuelve vacía, sí, entonces, pero algo se había quedado dentro de mí, aunque no había quedado aquí, amados, había quedado dentro de mí, pero yo seguía en las cosas del mundo, seguía en las fiestas. Recuerdo una vez me emborraché, amados, me emborraché tanto porque me iba con mi hermana, ¿sí? Dejaba cuidando a mis hijos con mis otros sobrinos grandes y me iba yo a parrandear, amados, pero algo se quedaba, yo tomaba y bailaba y eso como una loca, pero algo se quedó dentro de mí que yo no tenía pecado, ¿sí? Yo no tengo pecado, pero ¿por qué yo vivo así si yo no tengo pecado, sí? Pero yo no entendía qué era el pecado, eso no había entrado en mí, sé que me lo habían explicado, pero solamente se había quedado aquí, amados, y cuando la palabra de Dios, sí, o cualquier enseñanza que uno aprende en este planeta Tierra se queda en el pensamiento, amados, ahí no queda nada, pero cuando algo baja al corazón, ahí queda. Así que esa palabra había quedado, que yo no tenía pecado, pero yo no sabía, amados, yo no sabía qué era el pecado. Así que pasando el tiempo, por la gracia de Dios, esta misma pareja, ¿sí? Yo después de un tiempo, yo dije, no, yo no vuelvo por allá porque sucedieron algunas cosas, ¿sí? Entonces decidí no volver porque yo dije, yo no soy digna de estar en ese lugar, ¿sí? Yo soy una persona muy sucia, yo soy una persona muy perversa, soy una persona que le gusta el pecado, así que yo creo que yo no soy elegida para ir al cielo, ¿sí? Me atormentaba el dolor de ir al infierno, pero tampoco yo decía, ¿cómo voy a ir si Dios es tan puro y tan precioso, ¿no? Pero entonces yo a Dios lo veía tan lejos, tan inmensamente lejos, ¿no? Así que pasando el tiempo, Dios, por la misericordia de Dios, amados, el que Dios tiene para ser salvo, lo tiene para ser salvo, amados, ¿sí? Porque hay muchas personas que se les predica, se les comparte con claridad el evangelio, pero nosotros sí o sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros, amado, la palabra de Dios puede entrar en nosotros, pero eso es solamente un trabajo del Espíritu Santo de Dios, amado, ¿sí? Porque aunque hay personas que han escuchado una, dos, tres, hasta horas escuchando el evangelio, amados, pero no entra el evangelio al corazón, ¿sí? Así que es una gracia de Dios tan grande que Dios nos haya dado el privilegio de ser salvos, amados. Que Dios nos haya dado el privilegio de haber entendido este secreto, ¿sí? Esta salvación tan grande, amados, ¿sí? Entonces, así pasando ese tiempo, amados, el 20 de marzo del año 2003, recuerdo tanto, es un miércoles en la noche, predicando el siervo de Dios, ¿sí? Que ya el siervo que había antes ya había sido trasladado para otro país, pero llegó este precioso siervo de Dios y esa noche, amados, yo ya me había alejado, yo ya me había ido, ¿sí? Pero esa noche yo volviéndome, aquel día volví a encontrar fracasada, vuelta a nada, amados, ¿sí? Totalmente fracasada, amados, yo estaba. Así que Dios, por su infinita misericordia, me permitió volverme a encontrar esta pareja y ellos me dijeron, vaya a la iglesia, hoy hay culto. Yo dije, sí, hoy miércoles hay culto, pero ellos ya se habían trasladado de aquel lugar donde la primera vez yo había ido hasta el centro de ese barrio donde ellos estaban. Ya no estaban en una casa, sino estaban en un edificio. Pero así yo llegué, hermanos, si yo llegué allá, estaban reunidos, amados, y aquel día, sí, el 20 de marzo del 2003, el siervo de Dios predicando el evangelio tan claro, amados, entró a mi corazón. Entendí qué era el pecado, entendí que Cristo Jesús había cargado por mi culpa, que Él ya había pagado el precio por mí, ¿sí? Y pude entender porque el tiempo atrás, en el año 2000, un siervo de Dios me había explicado dónde nuestro Señor Jesucristo por primera vez había cargado los pecados de todo el mundo sobre Él. Pero aquel tiempo, amados, el evangelio no había entrado a mi corazón, aunque yo lo había escuchado, pero el 20 de marzo del 2003, amados, ese día pude entender en mi corazón donde nuestro Señor Jesucristo por primera vez, donde había cargado todo el pecado del mundo sobre Él, ¿sí? Entonces, amados, ¿por qué en ese tiempo no entraba la palabra de Dios en mi corazón? Porque
todavía yo estaba muy llena, ¿sí? Dice la palabra de Dios que ¿quién puede escuchar la voz de Dios? ¿Quién puede? Los que están muertos, amados, ¿sí? Cuando uno está muerto, amados, cuando uno ya no tiene su razón, cuando uno sabe quién es uno, amados, cuando uno ya sabe que está muerto, que uno murió con Cristo en la cruz, amado, la palabra puede entrar en el corazón, ¿sí? Pero aquel tiempo, ¿por qué no entraba? Porque todavía había mucho pensamiento, había mucho de mí, había mucha condenación en mí, amados, ¿sí? Entonces Dios tenía que trabajar ese tiempo, Dios tenía que trabajar fracasándome, humillándome, fracasándome 100%, amados, 100% fracasándome, ¿sí? Entonces ya mi corazón estaba preparado para recibir la palabra de Dios en mi corazón, ¿no? Entonces aquel día, el 20 de marzo del 2003, pude recibir el perdón de mis pecados, nacer de nuevo espiritualmente, amado, 100%, porque el Evangelio entró tan fuerte a mi corazón, amados, tan fuerte, ¿sí? Que yo ya, de verdad, amados, sentía tanta felicidad, ¿sí? Lloraba, ya no superficialmente como aquella vez que me habían echado agua debajo de ese púlpito, sino que verdaderamente yo ya tenía la certeza, la seguridad de que yo ya estaba 100%, amado, no 99 puntos, 100% limpia, sin de todos mis pecados, que ya no tenía ninguna condenación, que ya yo podía entrar al reino de los cielos solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Ese día fue el día más feliz de mi vida, amados, ¿sí? De verdad, ¿por qué? Porque mi temor que era ir al infierno. ¿Sí? Tenía tanto temor de ir al infierno y lloraba muchas veces, amados, ¿sí? Porque me condenaban mis actos, porque me condenaban mis transgresiones, amados, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno de verdad no va a amar este evangelio? ¿Cómo uno no va a tener ese amor tan grande por Jesucristo, por su evangelio, verdad? Entonces, aquí leímos, amados, en el versículo 44, capítulo 44 de Génesis, dice aquí: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrán mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, como con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Entonces, estos hermanos de José, ¿sí? Al entrar a la tierra de Egipto por comida, ¿no? Cuando su hermano José los vio, ¿sí? Porque él no se rebeló ante ellos de una vez, amados, porque no le dijo: oiga, hermanos, ¿se acuerdan? Yo soy José, ¿sí? Su hermano, el que ustedes vendieron, ¿sí? Como esclavo. Pero José trabajó, ¿sí? O sea, José realmente quería enseñarles verdaderamente su condición a sus hermanos. Sus hermanos en esos momentos no tenían el corazón preparado para recibir, ¿sí? A José, para darse en cuenta de esa verdad. Así que realmente José, ¿qué hizo? Entregó la copa, ¿sí? En el costal de Benjamín. Y Benjamín, ¿sí? Realmente Benjamín era el hermano menor de José, pero él era inocente. Benjamín era inocente porque él, ¿quiénes fueron los que vendieron a José? Sus hermanos. Pero realmente, ¿quién estaba cargando con esa culpa? Benjamín, ¿no? ¿Qué significa Benjamín? La mano derecha de Dios, ¿no? La mano derecha de Dios. Así que Benjamín, siendo inocente, él cargaba, ¿no? Sí, él cargó con esa culpa. Él era inocente de eso, pero él cargaba con esa culpa, ¿no? Así que Benjamín es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siendo culpables, ¿quién cargó por nuestras culpas? ¿Quién cargó nuestros pecados? ¿Sí? ¿Quién sufrió por nosotros? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, ¿sí? Realmente los hermanos de José, ellos no tenían realmente ese corazón, ¿no? Para reconocer su maldad. Pero cuando ellos se dieron cuenta, mi hermanito menor, él no tiene culpa, él no hizo nada, ¿sí? Él es inocente, pero cuando ellos se dieron cuenta, nosotros somos culpables. Por eso su hermano le dijo: no, por favor, deje ir a mi hermano, caiga sobre mí la culpa. Significa, ellos ya reconocieron, nosotros estamos pagando esto, ¿sí? ¿Por qué?
por causa de nuestra maldad. Ellos pudieron darse cuenta, ¿sí? Realmente nuestro hermano menor no tuvo nada que ver. Nosotros tenemos que pagar por esa maldad que hicimos. Cuando el corazón de ellos estaba preparado, amados, ¿sí? Cuando ya ellos conocieron quién eran ellos, ¿sí? Delante de José, ellos podían, ¿sí? Reconocer a José. ¿Sí? Podían, ¿sí? Tener ese agradecimiento hacia José, hacia Dios, ¿no? Entonces realmente Benjamín significa la mano derecha de Dios, ¿sí? ¿Quién está sentado a la mano derecha de nuestro Dios? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él está ahí, amados, ¿sí? Pero ¿quién cargó nuestras culpas? ¿Quién cargó nuestros pecados? ¿Quién cargó nuestra maldad? Aunque cometimos tanta falta, aunque hemos cometido tantos pecados en el mundo, él siendo inocente, amados, ¿sí? Él no merecía esa muerte tan atroz. Él no merecía que lo hubieran matado de esa forma, pero él todo lo cargó por nosotros, ¿sí? Nosotros somos culpables, ¿sí? Pero él, ¿sí? Como Benjamín, ¿no? Cargó esa culpa por nosotros, ¿verdad? Entonces realmente Dios tiene que trabajar en el corazón de nosotros, amados, ¿sí? Primero que nosotros reconozcamos, amados, ¿sí? Nuestra condición, ¿quién soy yo delante de Dios, ¿sí? Yo hoy le decía a mi hija, nosotros solamente nos acordamos de lo malo que nos hacen, ¿sí? Alguien nos hace mal, porque aún también yo siendo salva, amados, ¿sí? Alguien me hace algo, por ejemplo, qué día a mi hija la menor entró un señor, así como, ay, como con carita, y nos dijo que les compráramos unos limpiones, y entonces yo le compré unos limpiones, pero este señor me dijo, ay, por favor, él hizo caer un limpión, me dijo, ay, por favor, me lo puede recoger, que es que no me puedo agachar por mi columna. Yo lo agaché, pero mientras yo me agaché, él agarró el celular de mi hija y se lo robó, ¿sí? Entonces, realmente yo sentí tanta ira en mi corazón, tanta rabia, amados, que de verdad me provocaba, salieron de mi pensamiento cualquier cosa, ¿sí? Pero después, amados, sí, meditando profundamente, ¿por qué? Yo le decía a mi hija, ¿por qué Dios te permitió esto, hija, sí? ¿Por qué Dios nos está permitiendo esto, sí? Nosotros muchas veces nos acordamos de lo malo que nos hacen, pero nos olvidamos de lo malo que nosotros le hemos hecho a otros, amados, ¿sí? Eso somos nosotros los seres humanos, somos tan culpables, somos tan perversos, ¿sí? No somos dignos de nada, amados, nosotros no somos buenos, ¿sí? En cualquier momento se activa nuestra maldad. Por eso la Biblia dice, de continuo solamente el mal, amado. De continuo solamente el mal, ¿sí? Pero Dios, por su infinita misericordia, Benjamín era inocente, ¿sí? Porque él estaba con su padre cuando sus hermanos vendieron a José ante los ismaelitas para Egipto, ¿no? Entonces, pero José, ¿a quién le echó la copa? En el costal de Benjamín. Significa, su hermano siendo inocente, tenía que pagar el precio por sus hermanos, ¿sí? Él cargó la culpa de sus hermanos, amados. Pero cuando sus hermanos entendieron, reconocieron su maldad, reconocieron 100% sus pecados, realmente, ¿sí? También él sabía que tenía que cargar el pecado de sus hermanos, ¿sí? Pero Benjamín significa la mano derecha de Dios, ¿sí? Entonces Benjamín como sombra de nuestro Señor Jesucristo. Así también nuestro Señor Jesucristo, cargando todas nuestras culpas, cargando todos nuestros pecados, ¿sí? Él murió en la cruz, amados, por todos los seres humanos, independiente de quien sea, amados. Él ya pagó la culpa, ¿sí? Siendo inocente, él pagó por todos los pecados de todo el mundo y se sufrió grandemente, amados, ¿sí? Si Jesús dio todo para nosotros, amados, él dio su vida, él nos dio todo, su amor, y aún en este tiempo, amados, él sigue trabajando para sus hijos, para nosotros los justos, amados, ¿sí? Yo quiero leer aquí una última palabra, aquí en el libro de Ezequiel, una promesa, aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 12, amados. Ezequiel capítulo 12, ya para terminar. 12, el versículo 28, voy a leer, dice, Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de sus palabras,
sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿No? Entonces, Dios quiere, amados, que nosotros tengamos su promesa, su palabra viva en nuestro corazón. Él no tarda ninguna de las promesas, amados, ¿sí? Él no tarda sus palabras. Su palabra, cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la guardamos en el corazón, no aquí, amados, sino aquí en el corazón, Él nos dice aquí que Él dice aquí, diles por tanto. Así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Entonces también para mí, para ustedes, amados, esta promesa de Dios, ¿no? Entonces, amados, realmente yo tuve que conocer primero mi condición, ¿no? ¿Sí? Aunque ya Dios me había dado la oportunidad de estar en sus planes, pero Dios tiene que arar la tierra tiene que ser arada para poder que la preciosa semilla sea sembrada y que esa semilla pueda dar frutos, ¿sí? Para la vida eterna. Entonces, amados, nosotros tenemos que meditar verdaderamente, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la posición del corazón? ¿Cuál es la posición del corazón que Dios quiere que yo tenga para que el evangelio pueda entrar fuertemente en mi corazón, amado, ¿sí? Conocer mi condición, amado, ¿sí? Conocer quién soy yo delante de Dios para poder recibir la gracia de Dios, amado. Entonces les agradezco mucho por este momento. Gracias por acompañarme, amados. Yo casi no respondo así, de pronto no hago preguntas, pero le doy gracias a Dios que me permita compartir con ustedes mis testimonios. Espero que con la gracia de Dios, pues alguno de ustedes les sirva este testimonio, les pueda servir de ayuda, ¿no? Porque los testimonios nos enseñan, nos ayudan también a nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias. Voy a orar ya para terminar. Padre Dios, muchas gracias te damos por este momento, Señor. Bendícelo, por favor, Padre. Gracias por todas las personas, Señor, que nos acompañaron esta noche, Padre. Te lo agradezco mucho. Te pido que los bendigas, que bendigas la vida, el corazón de ellos primeramente, Padre. Gracias, Señor, por habernos dado esa oportunidad de estar en tus planes, Señor. Bendícenos, por favor, cada día, Señor, y denos el ánimo para leer, escuchar tu palabra, Padre Santo. Te lo agradecemos, Señor, dejamos todo en tus manos, Padre, y oramos a ti, Señor, con el agradecimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Gracias.